Los mitos y las leyendas son una de las costumbres que representan a las diferentes poblaciones o sociedades que conforman los países del mundo. Hacen parte de la tradición oral de los pueblos que se encargaron de unir la fantasía con las creencias populares. El resultado fue una serie de cuentos que han ido evolucionando a través de los siglos. Desde los principios de la humanidad que el hombre ha sido influenciado por el entorno o el mundo que lo rodea, encontrándose curioso por todo lo que le sucedía y dejando registros de lo que veía, como lo fue en el caso del arte rupestre, consistiendo en distintas escrituras o dibujos en las paredes de cavernas que utilizaban como refugio, dándose a conocer los distintos tipos de animales que cazaban o inclusive realizando representaciones acerca de los miembros de su comunidad o tribu. Estos sucesos dieron inicio a lo que posteriormente fue la tradición y cultura de una población determinada, y comenzaron los planteos y la búsqueda de explicaciones a los distintos hechos que acontecían, y fue así que, lejos de estar aplicada una metodología científica, por cuestiones tecnológicas, entre otros motivos, se comenzó a brindar una creencia, buscando explicación a los fenómenos de la vida cotidiana. Fue así que se dio origen a los mitos y leyendas, que seguramente habremos leído en más de una ocasión, donde se daba lugar a los denominados seres mitológicos, que generalmente eran figuras humanas, animales o bien una hibridación en estos dos grandes grupos de seres vivos, quienes eran los responsables de los distintos fenómenos físicos y químicos que se dan a lugar en el mundo. Estos relatos buscaban brindar una respuesta a lo que todavía la ciencia no había podido explicar con precisión, encontrándose por ejemplo la mitología griega con un gran desarrollo entre sus personajes, siendo cada uno de ellos encargado de las distintas características del mundo, como en el caso del dios del rayo, la diosa del amor y otras deidades. Cada una de las grandes naciones tenía además sus propias leyendas, como en el caso de la mitología celta, con sus respectivos personajes y relatos, como también la mitología nórdica, entre otras fábulas y relatos que constituyen parte de la cultura y tradición de una comunidad, país o región determinada. Mitos en la actualidad. Decía Rollo May que el mito como producto social ha surgido de muy distintas fuentes, cargado de funciones, persistente en el tiempo pero no inmune a él. Es decir, su estructura permanece aunque cambie su forma, y como todo producto social, adquiere su verdadera dimensión cuando es referida a la sociedad en su conjunto. Los medios de comunicación son la mayor fábrica de mitos, y es posible que los mitos posean un significado en su propia estructura, que inconscientemente puede que represente elementos estructurales de la propia sociedad en la que se originaron o actitudes típicas del comportamiento de los propios creadores de los mitos. Pueden también reflejar ciertas preocupaciones humanas específicas, que incluyen las contradicciones entre los instintos, deseos y las inconmovibles realidades de la naturaleza y la sociedad pueden producir. Meomitos, meohéroes, meopropaganda. En los nuevos higos de marzo los augurios nos traen mitos que ya no educan sino que, deformando las insatisfacciones, exigen adhesiones de renuncia al más puro estilo replicante. Copiarles. Copiar es la estrategia. Copiar hasta la manera de mentir, aunque la cruda realidad nos venga a confirmar lo que nunca convino sospechar. La mayoría son de cartón piedra. Entonces, se nos viene abajo, un poco más, el liviano sombrajo tan pacientemente levantado creyendo que nos libraría de las tormentas, y sin aliento, levantamos uno nuevo, que se vuelve a derrumbar, y, así, mientras pasan los días, nos acercamos al final de las escenas en esta película donde fuimos reclutados como figurantes. Si en los tiempos originarios se identifica a los mitos con grandes héroes o dioses, hoy solo encontramos placebos para la cotidianeidad y exigencias que rigen nuestra vida, consecuencias de nuestra endeblez o de la falta de prejuicios. Es interesante postular de modo específico que el mito, en cuanto relato oral, es una práctica discursiva sobre los acontecimientos primigenios ocurridos en el principio de los tiempos, entre seres sobrenaturales, y que dan cuenta de la cosmogonía, de la antropogonía y del origen de algo en el mundo como los elementos naturales y los pertenecientes a los derivados de la naturaleza humana. Estos son los mitos que realmente me interesan y en los que aún puedo encontrar refugio. Leyendas que me hablen de tipos insólitos o fabulosos, de seres que me den la mano para cruzar al otro lado. Así pues, podemos observar que las leyendas y los mitos están arraigados fuertemente en gran parte de las sociedades del mundo en aspectos tan variados como la educación, la ciencia y el mundo de la mercadotecnia y los negocios internacionales, ya que tienen la peculiaridad de llegar al mundo de las emociones, hacen que las personas experimenten sentimientos, sensaciones, estados de ánimo, ayudan a crear o bien a fortalecer anhelos y deseos. La definición de mercadotecnia que nos presenta Kotler, 2004, dice:
La mercadotecnia consiste en la actividad humana dedicada a satisfacer necesidades y deseos por medio de procesos de intercambio. Al ser el deseo una parte fundamental tanto de la mercadotecnia como de las leyendas y mitos, se produce una condición de profunda identificación. Si investigamos un poco al respecto del tema de las leyendas que se enmarcan en las citadas ciudades patrimonio mundial, podremos encontrar una cantidad importante de ellas, a las cuales podemos considerar como parte del patrimonio cultural inmaterial, de acuerdo con la información que nos brinda la UNESCO, la cual, en su página de Patrimonio Cultural Inmaterial nos dice: el patrimonio cultural inmaterial lo podemos considerar como motor de la diversidad cultural. Este patrimonio no deja de ser frágil, durante los últimos años, ha adquirido un verdadero reconocimiento mundial y su salvaguarda se ha convertido en una de las prioridades de la cooperación internacional gracias al papel desempeñado por la UNESCO con la adopción, en 2003, de la Convención para Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Parte sustancial de este patrimonio son las leyendas y mitos que reflejan la idiosincrasia de los pueblos. http www.unesco.org, 12 mayo 2008. Ahora que sabes esto, respóndete a ti mismo. ¿Los mitos y leyendas no son útiles en la vida cotidiana? ¿Qué pasaría si los mitos y leyendas fueran olvidados con el paso del tiempo? ¿Tú crees que los mitos y leyendas deben seguir siendo transmitidos para las generaciones futuras? Dale pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Te ha hablado LD Orif, hasta la próxima.